Últimamente, he tenido una pesadilla terrible desencadenada por el fantasma en mi trabajo. Y me llevó de vuelta a un suceso que ocurrió en el condado de Snyder, Pensilvania, entre 2010 y 2015. Yo tenía entre 13 y 18 años. Esos 5 años fueron un infierno absoluto y destrozaron a mi familia. Muchas cosas pasaron en esa casa, desde lo suficientemente violentas como para empujar a mi padre escaleras abajo, hasta simples puntos fríos. Sin embargo, la historia que voy a compartir es la noche que más se me quedó grabada. En 2008, cuando el mercado se desplomó y la gente empezó a perder sus casas, mi familia fue parte de ello. Vi a mis padres luchar durante mucho tiempo antes de finalmente rendirse y mudarse más cerca de mi distrito escolar, donde empezamos a alquilar la mitad derecha de un dúplex. Para darles una imagen de la casa, constaba de 3 pisos sobre el nivel del suelo y un sótano. El primer piso tenía un porche cerrado, una sala de estar grande y dividida, una cocina muy pequeña y un pequeño porche trasero cerrado. En la entrada de la cocina estaba la alacena, y justo enfrente, la puerta del sótano. Arriba había 3 dormitorios y un baño completo. Todas las habitaciones de arriba tenían alfombra, excepto el dormitorio de mis padres al final del pasillo. Sí, incluso el baño estaba alfombrado. A través del armario de la habitación, junto al baño, estaba la puerta del ático en la habitación de mi hermano. El ático era una habitación grande que nunca usábamos. Y como se abría por sí sola, mi hermano empujó su cómoda delante de ella. La otra mitad de la casa era de una señora mayor y su hija. Las dos peleaban casi todas las noches. Y después de que se mudaron, contrataron a un hombre para arreglar su lado y venderlo. Bueno, él invitó a mis padres y a mí un día para contarnos en qué planeaba trabajar. Así que realmente nos estaba avisando de que iba a haber ruido durante un tiempo. Nos mostró una habitación en el sótano que estaba pintada toda de negro con colores pintados por todas partes, así como velas y una ouija en el centro. Él había tirado esas cosas antes de que pudiéramos siquiera verlas. Ahora que tienen la distribución de la casa, déjenme comenzar el suceso que me persigue hasta el día de hoy. Era una noche despejada de miércoles, alrededor de las 7 u 8 de la noche. Mis padres participaban en una liga de billar, así que estaban fuera esa noche. Mi hermano básicamente también vivía con mi primo en ese momento. Así que estaba completamente solo en casa con 3 perros y lo que creo firmemente que era un demonio. Estaba sentado en el sillón favorito de mi padre. El sillón daba a la cocina y yo era un típico adolescente testeando en mi celular y viendo la televisión. Cuando oí lo que sonaba como si los perros estuvieran metiéndose en la basura en la cocina, que estaba más oscura de lo habitual. Esto era bastante común, ya que a nuestro boxer Max le gustaba sacar botellas vacías de la basura si no se las dábamos. Le gusta quitarles las tapas. Él les daba las tapas a nuestros 2 chihuahuas para que jugaran mientras él jugaba con la botella. Les grité a los perros que volvieran a la sala y se alejaran de la basura. No cesó el sonido de bolsas de basura crujiendo, así que estaba a punto de levantarme e ir allí. Pero miré hacia abajo y vi a Max tumbado delante del televisor, mientras que Scrappy y Cacoa, los chihuahuas, estaban acurrucados en el sillón de mi madre que daba a las escaleras. Claro, esto me asustó un poco, pero estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Se había vuelto común atribuir las cosas al fantasma si no eran los perros. Hice lo posible por ignorar el sonido y seguí viendo la televisión. Sin embargo, mi atención se desvió cuando la luz en esa mitad de la sala dividida empezó a atenuarse y a brillar repetidamente y rápido. La sensación de ser observado también se intensificó en ese momento. Pero de nuevo, la sensación de ser observado era algo a lo que me había acostumbrado. Empecé a mensajear a mi madre preguntándole cuánto más iban a tardar en volver. Me dijo que no sería mucho más, pero yo sabía que no sería hasta mucho más tarde en la noche. Seguí haciendo lo posible por ignorarlo. Pero entonces empezó a sonar como si alguien estuviera caminando arriba en mi habitación y en el pasillo. No iba a ir a investigar por mi cuenta. Como gran fanático del terror, sabía que eso no sería prudente. Una vez más, le testeé a mi madre y esta vez le dije que el fantasma se estaba portando mal y que me estaba asustando.
Decidiendo que se estaba volviendo demasiado para mí, me mudé a la otra mitad de la sala donde estaba el sofá para intentar alejarme de lo que fuera. Solía dormir en el sofá, así que ya estaba preparado para que me escondiera bajo las cobijas. Llamé a los 3 perros conmigo también como un intento de mantenernos a todos a salvo. Realmente desearía poder decir que ahí terminó el suceso y que mis padres llegaron a casa justo en ese momento. Encima de la mitad de la sala a la que me había mudado estaba el dormitorio de mis padres. En su dormitorio había una cómoda de roble macizo muy pesada y una cama con estructura de metal igual de pesada. Podía oír lo que sonaba como si alguien estuviera empujando la cómoda y la cama. Sonaba como si alguien estuviera reorganizando el dormitorio de mis padres. En este punto, ya no podía ignorar todo lo que estaba pasando en la casa. Honestamente, era como si la casa estuviera cobrando vida. Y fue en ese momento cuando llamé a mi madre exigiéndole que volviera a casa porque algo iba muy mal y no había nada que pudiera hacer para detener nada de esto. Creo que lo de que sonara como si alguien estuviera reorganizando su dormitorio le hizo pensar que alguien podría haber entrado a robar. Pero no hay manera de que alguien pudiera haber entrado y subido las escaleras sin que yo lo viera. Incluso si encontraban una manera de subir al techo y entrar en la casa, no creo que fueran lo suficientemente silenciosos como para pasar desapercibidos con 3 perros. De cualquier manera, no tenía otra opción que intentar esconderme e ignorarlo todo. Lo que se sintió como una eternidad pasó antes de que mis padres llegaran a casa. Y para cuando lo hicieron, todo había parado. Una vez que entraron por la puerta, mi padre subió las escaleras con mi madre, y yo cerré detrás. Revisamos todas las habitaciones del segundo piso, solo para no encontrar a nadie allí. Y nada había sido cambiado o movido. Bueno, eso fue aterrador. Pero los sucesos no terminaron ahí. El espectro no dejaba de tocar la cara de mi madre una noche. Ella dijo que se sentía como telarañas por todo el cuerpo y que no podía quitárselas. Mi hermano y mi madre estaban en casa un día, y mi hermano dijo, «Aquí no hay nada realmente, ¿verdad?». A lo que la cosa respondió abriendo un armario de la cocina y luego cerrándolo. Otra noche, mi madre se había despertado de dormir en su sillón que daba a las escaleras. Pensó que Coco estaba bajando las escaleras, así que lo llamó para que viniera y se uniera a ella. Pero el perro ya estaba en su regazo. Cuando levantó la vista, la sombra que bajaba las escaleras había desaparecido. Todas las mañanas a las 2:30 de la madrugada, la puerta del baño de arriba se abría o se cerraba. Esto sigue sin explicación porque era sobre alfombra y se necesitaba mucha fuerza para abrirla o cerrarla. Mi abuela me había regalado una muñeca que se balanceaba en círculo y reproducía música. Pero primero había que darle cuerda. Un día estaba relajándome en mi habitación, sin molestar a nadie, y empezó a sonar sola. La ventana del ático también se abría sola. Y nunca usábamos el ático. Nunca lo usábamos hasta el punto de que mi hermano empujó su cómoda delante de la puerta como dije antes. Lo hizo para asegurarse de que la puerta dejara de traquetear. Yo estaba relajándome en la sala una noche y la puerta del vestíbulo se balanceaba y yo, siendo un adolescente molesto, grité, ¿podrías parar con la puerta por favor? Y se detuvo. Mi madre también exigió que nos dejara a nosotros y a los perros en paz. Y oyó un golpe muy claro y fuerte en el piso de arriba. Las cosas estuvieron tranquilas por un tiempo hasta que el otro lado de la casa fue renovado. Y entonces volvió peor que antes. Mi padre estaba bajando las escaleras un día, y pareció que lo empujaron. Intentó agarrarse, pero se deslizó por las escaleras y se cortó el pie en el radiador de abajo. Quiero decir, podría haber sido peor, supongo. Una vez, en medio del día, estaba relajándome en el sofá cuando mi perro dormido fue lanzado de la silla al otro lado de la habitación con tanta fuerza. Dio una vuelta en el aire y quedó mirando a la silla justo como estaba durmiendo en ella. Aterrizó en el suelo justo delante del sofá. La silla se balanceaba tan rápido y con tanta fuerza que me sorprende que no se volcara. El pobre perro estaba tan asustado que se escondió detrás del inodoro en el porche trasero. Lo sacamos de la casa durante unas horas, y cuando volvió a casa, se escondió de nuevo.
Mi perro también solía mirar fijamente y seguir cosas que no estaban ahí. Las cosas empezaron a desaparecer poco después de mudarnos. Empecé a oír una voz que decía mi nombre en voz baja y mucho, normalmente en la cocina, casi como si fuera un susurro. La primera semana después de mudarnos, oímos lo que sonaba como cristales rompiéndose, pero sonaba como si fuera fuera. Así que llamamos a la policía y buscaron por todas partes sin encontrar nada de vidrio. Esto es imposible, porque había 4 luces encima del fregadero, extendiéndose lo suficientemente lejos como para que la primera y la última bombilla no estuvieran sobre el fregadero en absoluto. La última bombilla debería haber golpeado el inodoro si se cayera. Pero como dije, era el único vidrio alrededor de la bombilla. El metal seguía intacto y encendido. Este fue el primer signo de que algo iba mal. Toda mi familia cayó en una depresión mientras vivíamos allí. Y estábamos constantemente peleando entre nosotros. Nunca fue así antes de mudarnos a esa casa. Claro, todos teníamos nuestros problemas, pero era como si esa casa intensificara la energía muy negativa. Mi padre intentó quitarse la vida mientras vivíamos allí. Yo intenté hacer lo mismo. Y mi hermano simplemente se fue. Y sé que mi madre también se estaba rindiendo porque solo quería dejarlo todo e irse. Creo firmemente que esa casa o cualquier entidad que nuestro vecino invocó fue lo que destrozó a mi familia. Esto pasó cuando tenía unos 4 o 5 años. Entre mis hermanos y primos, siempre decíamos que la casa de mi abuela estaba embrujada. Se podían escuchar pasos y susurros por la noche, y el cuarto del fondo siempre era más frío y se sentía una atmósfera pesada y opresiva. Así que un día, todos los mayores se fueron a pasar el rato, y mis padres llevaron a mi abuela a hacer diligencias, así que solo quedamos mi tía, mi tío y yo en casa. Ellos estaban limpiando el patio trasero y yo jugaba con juguetes en la tierra. Por la razón que sea, no recuerdo, entré y fui al cuarto del fondo, que en ese entonces era el de mi abuela. Mientras estaba allí parado, recuerdo que esa sensación pesada empezó a colarse. Había una ventana grande que daba al patio trasero y decidí acercarme. Al apartar la cortina, pude ver un tráiler viejo y destartalado que estaba en el patio trasero y que usaban para guardar cosas. La entrada estaría a solo 1,5 metros de la ventana. Al mirar hacia afuera, inmediatamente noté una figura en la entrada del tráiler. Llenaba casi toda la entrada. Estaba vestida con un vestido negro largo, como con cuello alto. Un vestido súper negro. Creo que nunca he visto un negro tan puro en mi vida. Tenía una cabeza calva, redonda y arrugada, con orejas puntiagudas y largas. Piensen en los duendes de Harry Potter. Y las manos terminaban en garras largas y afiladas. Toda la piel de esta cosa era realmente enfermiza, de un tono verdoso, y simplemente se quedó parada en la entrada mirándome fijamente. Luego empezó a negar con la cabeza y el dedo índice, como para decir que no, como le dices a un niño pequeño. Después de eso, se deslizó hacia afuera y la sensación pesada desapareció. No recuerdo qué hice después de eso, pero no recuerdo sentir miedo, más bien confusión, diría yo. Me había olvidado de ese evento hasta que pasaron años y años, cuando mis hermanos y yo estábamos recordando anécdotas después de que mi abuela falleció, y mi hermana dijo que también recordaba haber visto algo similar. Dijo que también vio a una mujer con un vestido rojo largo y una calabaza por cabeza, sentada junto a la fuente de agua o el bebedero de pájaros. La casa ya no está en la familia, así que no puedo decir si pasó algo más, pero todos sospechamos que había una bruja residiendo en la casa de la abuela o en sus alrededores. Mi bisabuela Emily era dueña de una casa en la avenida Glenwood en Eguasou. Ella tenía una buena posición económica, así que le permitió a la madre de mi mamá mudarse a su casa cuando estaba pasando por momentos difíciles con su esposo y sus hijos, y mi bisabuela Emily se mudó. Voy a intentar que esto sea lo más fácil de entender posible para saber quién es quién. Así que voy a explicar quién se mudó a la casa primero.
Mi abuela Pat, quien es la mamá de mi mamá, tiene 3 hijos, Charlotte, mi mamá, Chris y James. Ella estaba casada con un hombre llamado Butch, a quien le decían Beto de cariño, quien también tenía 3 hijos, Sandy, Lee y Greg. Todos estos son eventos que mi mamá y mi abuela Pat me contaron por separado a lo largo de mi vida. Ahora tengo 22 años y les he contado a mis amigos sobre esto a lo largo de los años. He estado escuchando estas historias por un tiempo y creo que es hora de compartir estas experiencias. Quiero dar un poco de información sobre mi bisabuela Emily cuando vivía allí. Ella le contó a mi abuela que algunas cosas extrañas habían estado sucediendo en la casa cuando estaba en la cama. Sentía como si un gato caminara sobre ella y no tenía animales. Le contó a mi abuela que algo le jalaba la cobija al final de su cama y tenía que agarrarla fuerte para que no se la quitaran. El agua también corría constantemente en el baño y tenía que levantarse a cerrarla durante la noche. Mi mamá se mudó a la casa e hizo algunos amigos en el vecindario. Ellos la molestaban diciéndole que una bruja había vivido allí antes y practicaba brujería en el sótano, y decían que la casa estaba embrujada. Mi mamá no les hizo caso pensando que estaban tratando de asustarla. Mi mamá dijo que ella y su hermanastra Sandy compartían una habitación y que unos ojos rojos y brillantes las miraban desde el armario. Mi mamá dijo que se asustaban tanto que dormían en la misma cama. Y Sandy incluso corrió y encendió la luz, y movió los juguetes en el armario, pensando que era solo la luz. Pero tan pronto como la luz se apagaba de nuevo y Sandy volvía a la cama con mi mamá, reaparecían. Mi mamá me contó que sacaban cabellos largos y negros del panel de yeso que conducía a la escalera, y que el panel de yeso literalmente se desmoronaba. También me contó que una noche mi abuela Pat estaba esperando que su esposo Beto llegara a casa. Ella estaba viendo televisión en la sala y estaba acostada en un sofá cama. Se sentó para tomar un poco de agua, tenía los pies en el suelo y algo la agarró del tobillo y lo apretó, la sacudió tan fuerte desde debajo de la cama que le dejó un moretón. Miró debajo de la cama pensando que era uno de los niños y no vio nada, así que le gritó a mi mamá para que saliera con ella hasta que su esposo llegara a casa. Le contó a mi mamá lo que pasó y ambas estaban aterradas. Le pregunté a mi abuela sobre esto y me contó exactamente lo mismo. Mi abuela también me contó que había visto figuras negras grandes en la casa varias veces. Acabo de hablar por teléfono con mi abuela para intentar tener todo lo más preciso posible. No tenía mucho tiempo porque estaba en el trabajo. Pero sí me contó que un hombre se había ahorcado en el sótano, y que ella veía cosas mucho en la cocina, como figuras negras grandes. La puerta del sótano estaba en la cocina. Ella dijo que mi mamá también, hasta el punto de que gritaba y lloraba muchas veces desde los 2 años y medio, y me contó que se mudaron una vez cuando mi mamá era más joven debido a las cosas raras que estaban pasando y alguien más se mudó por un tiempo, pero tuvieron que regresar varios años después, que fue cuando la agarraron de debajo de la cama. Dijo que algo la agarró del tobillo y la sacudió muy fuerte. Mi bisabuela Emily fue dueña de la casa todo el tiempo, por eso terminaron regresando allí. También dijo que su hijo James había visto los ojos rojos brillantes, y todos los otros niños oían y veían cosas constantemente. Pero después de que las cosas se pusieran físicas con ella, y la agarrara del tobillo, se fue de allí por su propio bien. También dijo que los inquilinos no dejaban de mudarse de la casa muy rápido hasta que alguien la compró años después y fue bendecida. Ella cree que todavía están viviendo allí hasta el día de hoy. Cuando tenía alrededor de 15 años, mi mamá me contó sobre esto de nuevo porque era muy aterrador e interesante para mí. Hacía que mi mamá me volviera a contar todo lo que pasó en la casa todo el tiempo. Y terminé encontrando la casa en línea mientras buscaba artículos para ver si había alguna información disponible sobre ella. Encontré que justo calle abajo estaba Rosebery Park and Woods, y se dice que es uno de los lugares más embrujados de Wausau. No estoy seguro de si tiene alguna correlación con la casa, pero simplemente pensé que era extraño. Esto sucede en La Pateca, una zona rural justo al sur de Monterrey, en México. Cuando era niña, siempre escuchábamos leyendas de brujas en el monte. No salgan solos, no se queden fuera hasta tan tarde en la noche,
si lo hacen, las brujas vendrán y se los llevarán, nos decía mi mamá a mí y a mi hermano Armando todos los días. Mamá no nos dejaba ir a Armando ni a mí a ningún lado a menos que fuéramos los dos juntos. Y lo más lejos que podíamos ir era a la tiendita a 1 milla de distancia cuando necesitábamos provisiones. No teníamos mucho dinero, así que teníamos que caminar a todos lados. Cuando Armando y yo terminábamos de trabajar en los campos, mamá nos dejaba jugar hasta que oscurecía. A veces jugábamos a las atrapadas con nuestros amigos. A veces, papá nos perseguía o nos llevaba a explorar en el bosque. Explorar era divertido porque veíamos animales. Pero también vimos las casitas viejas donde vivían las brujas. Todos les decían las brujas porque eran raras y constantemente hacían magia negra y hablaban solas. Un día, Armando y yo estábamos jugando solos porque papá estaba cansado de trabajar en el campo todo el día y mamá estaba preparando la cena. Fuimos al bosque y empezamos a explorar, pero nos adentramos demasiado y nos perdimos. Yo lloraba y lloraba porque quería a mamá, pero nadie nos escuchaba, así que seguimos caminando sin rumbo. Después de un rato, una anciana nos escuchó y dijo que nos ayudaría. «No, usted es una bruja y nos va a llevar», gritó Armando. «No, no, mijo. Yo sé dónde están tu mami y tu papi», dijo ella. Yo lloré y le dije a Armando que quería irme a casa. Así que él se rindió y le dijo a la señora que nos ayudara. «Está bien, síganme». Después de un rato, nos llevó a una casa que no conocíamos, pero dijo que mami y papi estaban adentro. Así que entramos. Sin pensarlo, entramos y de repente la señora nos agarró y empezó a llevarnos a gritos a otra habitación. Nos arrojó dentro y cerró la puerta con llave. Armando no dejaba de golpear y gritar que nos dejara salir y yo solo lloraba y lloraba. Se hizo bastante silencio. Pero me pareció escucharla decir, «Gloria a Dios. Me ha dado sangre pura de inocentes. Con esto, buscaré mi venganza contra aquellos que me han hecho daño en el pasado». No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, porque estaba cansada de tanto llorar. Según papá, no habíamos llegado a casa. Así que fue por el pueblo buscándonos hasta que entró al bosque a buscar. Dijo que se detuvo en la casa donde estábamos porque algo lo hizo mirar allí. Cuando papá llamó desde fuera de la casa, la bruja no dejaba de gritarle que se fuera. Pero él dijo que creyó escuchar a Armando. Así que entró a la fuerza para buscar. Nos encontró y dijo que escuchó golpes que le indicaron dónde estábamos. Cuando nos encontró, nos abrazó y nos sacó de allí. Le dijo a ella que si alguna vez la volvía a ver cerca de la casa o de los niños, acabaría con ella. Mamá lloraba tanto cuando nos vio que me hizo llorar de nuevo. Papá nos regañó por ser tontos y alejarnos tanto, y Armando solo miró al suelo. Después de eso, mamá no nos dejó salir más sin ella o papá hasta que fuimos adolescentes. Cada día le doy gracias a Dios por no permitir que Armando y yo corriéramos más peligro ese día. No sé qué quería hacernos la bruja, pero tampoco creo que quiera saberlo. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.